si vamos a empezar grabación, puedes hacerlo a partir de este momento. La idea de grabar también este espacio y esta sesión es para podérselas compartir posteriormente a todos aquellos que se inscribieron formalmente a través del enlace. Vamos a compartirles este espacio para que si alguno no se pudo conectar o si ustedes quieren volver a revisarlo, tengan la posibilidad de tener el enlace de la charla que tendremos hoy con la doctora Paola Fletcher. Entonces, iniciamos en este momento la grabación saludándolos nuevamente. Muy buenas tardes, casi noche para todos. Ahora ya son las 6 de la tarde y se ve oscurísimo. Últimamente está oscureciendo súper rápido. Ya hice una buenas noches desde las 6. Es un gusto saludarlos a todos desde la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, desde su Facultad de Medicina y esta gran maestría, la maestría en Farmacología Clínica, que ha sido uno de nuestros programas más exitosos de apertura del último año y que realmente pues trae grandes expectativas para todos aquellos que quieren entrar en este proceso de formación, en este proceso de posgrados a nivel de maestría. Por supuesto en cabeza y liderado por el doctor Álvaro Vallejos, que no requiere presentación porque creo que todos lo conocemos. No obstante, la idea es ahora también dialogar con el doctor Vallejos, que les pueda contar también un poco sobre este proceso formativo y sobre este gran proyecto y ya esta gran realidad. De hecho ya no es un proyecto, es una realidad, como lo que es nuestra maestría en farmacología clínica. Hoy pues quiero contarles, muchos de ustedes ya pertenecen a nuestra escuela de formación, a la FUCS, no obstante, aquellos que de pronto están fuera de Bogotá o que no han tenido relación tan directa con nosotros, me parece importante contarles un poco sobre la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, así que me voy a permitir compartir pantalla en este momento y compartirles un poco de información. Apenas lo compartan, les agradezco me confirmen si ven mi pantalla. Sí, ya estamos mirando, Laura. Perfecto. Bueno, entrando en materia, el día de hoy, lo que nos reúne es justamente esta charla denominada Errores de Medicación, un reto en la práctica clínica, bajo la apertura de esto que hemos denominado los Open FUCS, donde hemos abierto estos espacios virtuales para mantenernos actualizados y para que nuestra comunidad universitaria y aquellos que no necesariamente son de nuestra comunidad conozcan sobre nosotros y conozcan de estos procesos formativos de una institución acreditada en alta calidad como lo somos nosotros, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Es así como la mejor carta de presentación de nuestra institución son nuestros dos hospitales. Hospital de San José, el que está al lado izquierdo, y el Hospital Infantil Universitario de San José, que está al lado derecho. Las dos son instituciones acreditadas por el ICONTEC, certificadas como universitarias, y pues que nos llenan de todo el orgullo, porque esta realmente es el alma mater de nuestra institución. Como la mayoría de pronto de ustedes saben, el Hospital de San José, monumento nacional, patrimonio arquitectónico, con una tradición y trayectoria de más de 100 años, hospital privado de cuarto nivel de complejidad que nunca ha cerrado sus puertas, pues es lo que siempre hemos denominado, como les decía anteriormente, esa alma mater de formación. Allí pues está todo nuestro Consejo Superior, nuestra Sociedad de Cirugía de Bogotá, quien imparte pues todo este proceso y todas las decisiones a nivel formativo que tiene la FUCS actualmente, con 10 programas de pregrado y más de 61 posgrados, entre los cuales están los médico-quirúrgicos, donde somos muy fuertes a nivel nacional, pero también tenemos las especializaciones en enfermería, tenemos especializaciones también en epidemiología, en docencia universitaria, también enfocado a profesionales del área de la salud, especializaciones virtuales, en las cuales también hemos ido creciendo poco a poco, como lo es la gerencia de la salud, gerencia de mercado de servicios de salud, con una nueva en gerencia de la calidad, maestría también en epidemiología clínica, otra maestría que tenemos en conjunto con la Universidad Central, como es la maestría en bioingeniería y nanotecnología, y un portafolio de programas que sigue creciendo. La FUCS no para de crecer. El año pasado, en el mes de diciembre, justo para el aniversario de la FUCS, recibimos la gran noticia, como les dije al inicio, de nuestra acreditación institucional de alta calidad. Eso es muy importante. El que las universidades tengan acreditaciones institucionales demuestran la calidad que son. Entonces, por un lado, el Ministerio de Salud pues nos certifica y acredita como universitarios, pero por el otro lado, el Ministerio de Educación nos dice, ustedes saben de salud. Es así que nos llena de orgullo y es una manera también de demostrarles a ustedes la importancia de este proceso formativo al interior de nuestras dos instituciones. Por otro lado, el Hospital Infantil Universitario de San José, antiguo Lorencita Villegas de Santos, que muchos lo conocían de esa manera, pues es un hospital que hace 14 años reabrió sus puertas, la FUCS lo adquiere, creo de hecho que ha sido uno de los últimos hospitales total, ¿no? Completo el hospital, que reabre sus puertas, hospital también privado,
acreditado, certificado de 4º nivel de complejidad, y aquí pues también se lleva todo el proceso formativo y de investigación de nuestras instituciones. Y bueno, la FUCS tiene otros aliados importantes en Cúcuta. Para Tomás, que estaba allá, pues nosotros también somos socios, dueños de la clínica Medical Duarte. Tenemos sede también en la ciudad de Cúcuta para todos los temas de educación no formal, y estamos haciendo también ya rotaciones para especialistas y para internos directamente en la ciudad de Cúcuta y también en la ciudad de Ibagué, teniendo también una expansión interesante. Entonces, es decir, están ustedes en una institución que realmente sabe de salud. Por eso siempre hemos hablado y hemos dicho de San José, mi escuela, mi casa. Aquí ustedes estudian, aquí ustedes se forman, muchos de ustedes se quedan haciendo parte de esta institución, ya sea como docentes o como colaboradores directos, sea de la universidad o de sus hospitales. Por otra parte, pues contarles ya temas más del proceso formativo con nosotros, para aquellos que estén interesados en realizar la maestría en farmacología clínica. Todo el proceso es completamente virtual, más ahora en marco de la pandemia, pues aprovechamos este tema de la virtualidad y realmente la atención se hace toda a través de este tipo de canales. Si usted desea inscribirse con nosotros, solo debe ingresar a nuestra página web, visitar el micrositio de aspirantes que está ubicado al lado derecho de nuestra página. Usted ahí busca el grupo objetivo al cual pertenece, si es aspirante, si es docente, si es estudiante, si es colaborador. Obviamente ingresa al que es aspirante y allí diligencia sus datos académicos y personales que nos van a permitir empezar este proceso de inscripción con usted. Después de llenar o diligenciar este formulario, le va a arrojar un formato de pago de inscripción en línea, y a partir de ese momento nosotros nos comunicamos con usted para generarle una entrevista de admisión y arrancar además con el paso directo para presentar su examen. Ya más adelante el doctor Vallejo seguramente les puede precisar un poco cómo es el examen y cómo es la entrevista. ¿Qué documentos se requieren para que vayan revisando aquellos que ya están adelantando el proceso o aquellos que hasta ahora van a iniciar? Necesitamos su hoja de vida actualizada, nosotros les pasaremos un formato para que puedan diligenciarlo, la fotocopia de sus documentos de identidad, acta de grado y diploma de pregrado, copia de acta y diploma de grado de posgrado, si ya tiene algún posgrado adicional, sus calificaciones de pregrado, su certificación de afiliación a la EPS, los recibos de pago e inscripción. Realmente la documentación es algo que tenemos a la mano y que les va a permitir iniciar este proceso. Para tener presente las fechas, abrimos desde el 10 de septiembre inscripciones. El cierre oficial está dado para el 4 de diciembre. No obstante, también tenemos un cupo, y si antes del 4 de diciembre llenamos el cupo, estaríamos avisando en tal caso si se cierra antes. Por eso lo ideal es hacerlo lo más pronto posible. Después de ello, el examen de admisión, para que lo tengan presente, va a ser virtual y se tiene contemplado para el 10 de diciembre. Aquellos que tengan las calificaciones necesarias para el examen van a tener también una entrevista en modalidad virtual que se harán entre los días 11 y 12 de diciembre para tener luego oficialmente nuestra lista de admitidos en la página web diciendo bienvenidos a la maestría en farmacología clínica el 15 de diciembre de 2020. Y así ya arranca el proceso habitual de matrículas dependiendo las órdenes que les haya generado, y nosotros desde el área de admisiones y comunicaciones hacerles el acompañamiento que requieran para iniciar oficialmente el proceso. La FUCS tiene contemplado inicio de actividades académicas a mediados de la semana del 12 de enero, para que ya todos se programen, ya puedan estar en Bogotá, para aquellos que de pronto tengan contemplado salir de la capital. Entonces, para el 12 de enero ya deberían estar aquí con nosotros. Y esa es más o menos la generalidad del proceso de admisión. Sin embargo, sé que el doctor Vallejos más adelante me apoyará para contarles algunos temas más puntuales que quieran saber sobre el plan de estudio, sobre la entrevista, sobre el examen y demás. Y bueno, vamos entonces al grano, a la invitación que les estamos haciendo el día de hoy, titulada Errores de medicación, un reto en la práctica clínica. Hoy con una gran conferencista, la doctora Paola Marcela Fletcher Covaleda. Como ven ustedes acá en su perfil, es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en farmacología de la Universidad Nacional, especialista en auditoría de la salud, maestrante en efectividad clínica, además fuera del país también, ha tenido experiencia en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, maestrante en farmacoepidemiología y farmacovigilancia de la Universidad de Alcalá en España, y bueno, docente de la maestría en farmacología clínica. La doctora Paola Fletcher realmente una docente de calidad que hace parte de este grupo de docentes tan importantes que tiene nuestra maestría y que hoy ustedes podrán escuchar. Esto es como un abrebocas, como una demostración de producto que llaman, para que ustedes puedan escuchar de boca de ella este tema tan interesante. Errores de medicación,
un reto en la práctica clínica. Doctora Fletcher, es un gusto nuevamente tenerla con nosotros. El espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Déjenme entonces, por favor, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, porfa, que ya la estén viendo? Ok, Sí, perfecto. señora. Bueno, mil gracias a todos. La idea en este rato es que podamos hablar un poco de errores de medicación. Como bien lo decía Laura hace un momento, vamos a hablar un poco de cuál es ese reto que tenemos nosotros en nuestra práctica clínica habitual. Y quisiera, y durante el transcurso de la charla, voy a ir haciéndoles algunas preguntas, así que los invito a que por favor en el chat vayan escribiendo un poco los comentarios que vayan teniendo frente a algunas preguntas y aspectos puntuales que vamos a ir teniendo. Si tienen alguna pregunta, porfa, también siéntanse libre de interrumpirme para poder irla solucionando de una vez. Entonces, para contextualizarnos un poquito y algo que todos conocemos mucho y que hemos visto en las noticias todo el tiempo, es cuando estamos hablando de errores de medicación. Muchas noticias, y si vemos esta que fue publicada con base en un estudio realizado en España este año, habla que los errores de medicación son la tercera causa de muerte después de las que son causadas por enfermedad cardíaca y cáncer. Y pues cuando nosotros vamos al médico como pacientes, nunca estamos esperando en tener una causa de muerte en un hospital, sino que por el contrario lo que estamos buscando es un proceso de atención. Si nosotros nos vamos este año, algo que fue bastante controversial, mediático y de alto impacto en nuestro país, fue la muerte de 2 niños a causa de un error de medicación, de una dispensación errada que tuvimos entre tramadol y albendazol. Y esto cobró la vida de 2 menores. Cuando tenemos estas noticias es que empezamos a dimensionar qué es lo que hay detrás de los errores de medicación. Pero si también nos vamos a ver esta magnitud desde el punto de vista económico, algunos artículos, nuevamente también basados en estudios y noticias que tenemos, hablan de que los errores médicos consumen hasta el 15% del presupuesto de un hospital. Estos son datos de España que realmente ellos han venido trabajando bastante en términos de errores de medicación, no solamente en la cuantificación de los errores, sino también en propuestas que ya vamos a hablar un poquito de ellas. Y vemos como también otros artículos, por ejemplo, este del 2015, habla que el coste de los errores de medicación fue de 1.700 millones al año. Entonces, la magnitud en términos sociales, en términos económicos, pero sobre todo en la vida de nuestros pacientes alrededor de los errores de medicación es inmensa y podríamos decir que es incalculable cuando estamos hablando, por ejemplo, de la muerte de 2 niños. Hay otros artículos que hablan de que los errores de medicación son un problema eterno. Realmente estamos frente a ese escenario, algo de lo que hemos venido hablando durante años. Al día de hoy sigue siendo un problema en la práctica clínica. ¿Cómo realmente podemos atacar este tipo de situaciones? Y si nosotros vemos algunos artículos científicos, hablan de que los errores en la atención pudieron ser prevenibles. Hay artículos que hablan del 45% de eventos prevenibles en los procesos de atención, otros que hablan de alrededor del 20%, pero algunos como este, que es realizado por un centro de anestesia en España, hablan de que el 80% de los eventos que se presentaron eran prevenibles. Es decir, que las muertes que se hayan asociado a estas situaciones, que era lo que veíamos en las noticias anteriores, el 80% de esas muertes pudimos haberlas evitado si hubiéramos tenido unos procesos de atención enfocados a la gestión del riesgo en esta población. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la definición de errores de medicación, hay muchas, pero esta particularmente es una que a mí me gusta porque cuando habla en su primer renglón de la definición, está diciendo que es un incidente prevenible. Esa palabra es clave cuando estamos hablando de errores de medicación. Y si nosotros nos vamos a leer toda esta definición que ustedes ven acá, dicen que puede causar daño al paciente, es decir, puede que sí, puede que no,
y eso va a depender mucho de las características del error de medicación que tengamos durante el proceso de atención. Pero básicamente estos errores pueden estar relacionados en cualquier fase de la cadena de utilización de un medicamento. Podemos hablar de errores en la prescripción, en la comunicación, en el etiquetado de un producto, ¿sí? No son solamente en la práctica clínica, sino que ellos pueden venir y partir desde la misma industria y por eso tenemos que tener procesos en nuestro sistema de salud que nos permitan tener esas barreras para poder detectar de manera oportuna estos errores y poder llegar realmente al proceso de prevención. ¿Cómo yo voy a evitar o voy a mitigar que estos errores se presenten en la población? Si nosotros vemos aquí en mano derecha, en esta gráfica, hay una teoría que es la teoría del queso suizo y cómo realmente cuando un evento se presenta, en este caso un error de medicación, es porque todos los factores están alineados para que realmente el evento pueda ocurrir. Todas estas capas de protección que yo tengo realmente se cruzan todas por fallos humanos y por fallos dentro de mi sistema y hacen que se presente el error de medicación. Entonces, cuando yo trabajo en errores de medicación, tengo que entrar a trabajar en cada uno de estos huequitos del queso suizo. Tengo que entrar a trabajar en los fallos humanos y del sistema. Entonces, esa es la pregunta que hoy queremos resolver, empezar a gestionar y prevenir los errores de medicación. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Cuando yo hablo de gestión del riesgo, y esta es la definición más sencilla, serio científica que ustedes puedan encontrar, que es la definición de Wikipedia, yo estoy hablando de una evaluación de un riesgo, de unas estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo, y es utilizando una serie de recursos. Cuando yo hablo de estas estrategias de gestión del riesgo, lo que estoy buscando es transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo o reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunos. Y para hablar de esto, yo simplemente quiero hacerles una pregunta y si me apoyan escribiendo en el chat, ¿quiénes de ustedes alguna vez han participado en un simulacro de evacuación, bien sea por un terremoto o por un incendio? ¿Alguna vez han visto este tipo de eventos y han hecho estrategias para la prevención? Hemos visto cómo en la televisión nos hablan de que tenemos que tener kits de emergencia, que tenemos que tener puntos de encuentro y que todo esto está alineado bajo los organismos de socorro. Entonces, yo quisiera preguntarles ahorita, y en esta vista que tengo no me es tan fácil ver el chat, pero si me apoyan ustedes, y no sé, Laura, si tú me puedes ayudar o el doctor Vallejo, ir mirando los chats y que me digan cuántos de ustedes tienen en su casa un kit de emergencia o un punto de encuentro con sus familias. Aquí estoy pendiente a ver quién nos escribe. ¿Quién de ustedes realmente tiene esto? Sin miedo. Yo les había dicho desde el principio que es participativo. Entonces dicen, Henry nos dice, yo sí, Marcela dice, sí, lo tenemos en casa. Lo tenemos en casa. Ok, perfecto. ¿Cuántas personas tenemos conectadas ahorita, Laura? Somos 72 personas en este momento. 72 personas. De esas Rodrigo, 72 personas, 2 nos han dicho que tienen estos kits en su casa, puntos de encuentro. Rodrigo dice, no prevemos eso. Claribel Arias dice, sí, claro. Natalia Jimena nos dice, sí, yo lo tengo y tenemos un punto de encuentro. Paola Casas, buenas, nos dice, doctora, en mi caso lo tenemos. Luisa Méndez dice, sí, lo tenemos. Lo Bueno, tenemos, no sé, vamos en una estimación de que unas 10 personas de más o 72 que menos. estamos, pero estoy segura que todos en algún momento de la vida hemos visto en la televisión, en algún lugar, que debemos de tener estos kits de emergencias o en las redes sociales o los puntos de encuentro. ¿Y por qué les hago esta pregunta de si realmente nosotros lo tenemos? Porque estamos expuestos por las redes sociales, por la televisión, por los procesos de educación, por los mismos sistemas o las brigadas de emergencias en nuestro trabajo, que debemos de tener este tipo de indumentaria en nuestra casa, que debemos de tener unos planes de qué hacer en caso de este riesgo y no lo tenemos. Claramente las estadísticas hoy no lo están diciendo. 10 personas de 72 tenemos este tipo de elementos en nuestra casa. Es decir, que la medida de minimización de riesgo que yo estoy tratando de tener con mi población no está siendo efectiva.
no está funcionando. Y eso que estamos viendo con este ejercicio fuera del contexto de los medicamentos es lo que nos pasa a nosotros a nivel hospitalario. Tratamos de divulgar, hablamos de errores de medicación, tratamos de implementar medidas, pero nos quedamos simplemente en ciertas estrategias que al final puede que sí, como puede que no, estén siendo efectivas. ¿Y qué realmente estoy yo teniendo dentro de mi sistema para garantizar que esas medidas son o no son efectivas? Eso es lo que nosotros queremos hablar en términos de gestión del riesgo. Y como se dan cuenta, la gestión del riesgo no es exclusiva de medicamentos, no es exclusiva de los errores de medicación. Incluso en la teoría de la aviación, por ejemplo, ellos hablan mucho de la gestión del riesgo y hablan de riesgos que no son tolerables, riesgos que son tolerables y el riesgo que finalmente es aceptable. Si nosotros nos montáramos a un avión con la probabilidad de que el avión se va a caer, una probabilidad muy alta, viéramos todos los días en las noticias que se cae un avión diariamente y que nadie queda vivo después de que se cae un avión, seguramente no nos subiríamos en ese avión. Buscaríamos otros mecanismos de transporte porque realmente es altamente inseguro. Y eso es lo que nos está pasando en la práctica clínica, porque estamos teniendo estadísticas que nos dicen que es la tercera causa de muerte, por ejemplo, en ese estudio que les mostraba al comienzo, después del cáncer y después de la enfermedad cardíaca. Entonces, realmente si yo voy a un hospital como paciente y en este momento les pido que no pensemos como químicos farmacéuticos, ni como médicos, ni como enfermeros, ni como ningún profesional de la salud que pueda estar conectado en este momento. Les pido que pensemos como pacientes, como hermanos, como papás, como hijos. Si nosotros iríamos a un hospital sabiendo que tengo tan alta probabilidad de morirme en el hospital, no por mi problema de salud, sino por el proceso de atención que yo tenga en el hospital. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos de trabajar en pro de los pacientes y eso finalmente es trabajar en pro de nosotros mismos, trabajar en pro de nuestra familia. Entonces, yo debo de tratar de que en mi proceso de atención yo no tenga estos riesgos que son inaceptables. Yo debo siempre tratar de trabajar en esta barra donde yo vaya reduciendo el riesgo en la práctica desde un tolerable a un aceptable, que es ese riesgo que es aceptable tal cual como existe, pero bajo el contexto de la gestión del riesgo, yo siempre voy a estar enfocada es al proceso de mitigación. Y eso es lo que yo busco a través de la seguridad del paciente, es llevar esa reducción al mínimo aceptable de daños innecesarios al paciente durante la atención médica. Una de las estrategias que nosotros tenemos para trabajar en términos de errores de medicación es la farmacovigilancia. Y si nosotros nos vamos a esta definición, que es la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, habla de que es la ciencia de las actividades que están relativas a los procesos de detección, evaluación, y la palabra favorita mía en esta definición y que por eso siempre la tengo resaltada, que es el tema de prevención. Y habla de prevención de eventos adversos a medicamentos, pero también habla de la prevención de cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. Y esto incluye los errores de medicación. Yo puedo tener eventos adversos que se presentaron en los pacientes, como la muerte de los 2 niños que veíamos al inicio de la charla, por un evento adverso asociado a un error de medicación. Yo puedo tener muchos errores de medicación, que son esos problemas de salud adicionales que se presentan con el uso de los medicamentos, que pudieron conllevar a daños y discapacidades severas en mi paciente, pudieron llevar a síntomas leves o puede que no hayan generado nada. Y es esos que puede que no hayan generado nada los que yo también debo de tener en mi radar, porque muchas veces nos quedamos solamente con aquellos como este caso que conocimos, pero detrás de eso hay miles de errores de medicación que simplemente desconocemos o que simplemente no prestamos la atención o que simplemente ocultamos por el miedo que nos generan las culturas punitivas alrededor de los errores de medicación. Y cuando nosotros hablamos de los objetivos de la farmacovigilancia, hay muchos de ellos, pero quisiera resaltar 2 que son los que tenemos en verde en esta diapositiva, donde uno hablamos de mejora en la salud pública
y la seguridad en relación con el uso de los medicamentos y fomentamos el uso seguro, racional y eficaz de los medicamentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre estamos hablando en términos de uso, pero no solamente estoy pensando en mi paciente, el único que yo tengo en mi proceso de atención, sino que estoy hablando de un tema de salud pública. Yo tengo que pensar en medidas también de intervención a nivel poblacional. Y la población puede ser lo que yo tengo en mi hospital, que es lo que está a mi alcance, lo que tengo en mi EPS, lo que tengo desde el punto de vista del laboratorio o lo que tengo como órgano regulador en términos de salud, como puede ser el INVIMA o el Ministerio de Salud, cómo yo realmente velo para minimizar esos riesgos en los procesos de atención, en este caso, frente al uso de los medicamentos. Eso es lo que la farmacovigilancia al final va a ayudarnos y cómo voy a trabajar yo desde el punto de vista de prevención. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está establecido en estándares internacionales, esto es tomado de las guías de buenas prácticas de farmacovigilancia en términos de gestión del riesgo de estándares europeos, hablan que el objetivo es de los planes de gestión del riesgo es documentar el sistema de gestión de riesgo que se considera necesario para identificar, caracterizar y minimizar los riesgos importantes de un medicamento. Y eso incluye a los errores de medicación. Cuando yo tengo un medicamento bajo un contexto de la gestión del riesgo, lo primero que yo debo hacer en todos los niveles, es decir, incluido en el nivel de la práctica clínica del hospital, de mi IPS, de mi EPS, debo de tener una identificación y caracterización del perfil de seguridad en mi población. Esto desde el punto de vista de la industria farmacéutica también se hace y se recolecta esta información y se cuenta con una documentación de estos planes de gestión de riesgo de los medicamentos, que es un documento vivo que se alimenta de todos los reportes que se reciben. Pero eso mismo yo debo hacerlo a nivel hospitalario, a nivel asistencial, porque eso es lo que me va a permitir a mí conocer cuáles son los riesgos que yo tengo en mi población, cómo yo estoy caracterizando a mi población. Una vez yo tengo identificados estos riesgos, incluidos los errores de medicación, que ya habíamos visto que tienen un impacto gigante a nivel asistencial, yo debo establecer una planificación de cuáles son esas actividades que yo voy a hacer en términos de farmacovigilancia. Si yo debo iniciar estrategias institucionales que me permitan recolectar los errores de medicación de una forma diferente, que yo pueda tener un incentivo hacia la gente donde realmente se den cuenta que reportar es necesario, pero no una cultura punitiva. Y cuando hablo de incentivo, no estoy hablando de incentivos monetarios ni incentivos de ninguna naturaleza de esto. Simplemente el poder realmente mostrarle a la gente cuál es la importancia detrás del reporte de los errores de medicación. Y finalmente, cuando yo ya tengo estructurado esto dentro de mi sistema de farmacovigilancia, yo voy a poder tener una planificación y aplicación de medidas de minimización de riesgos. ¿Cómo yo voy a gestionar el riesgo en mi población? ¿Cómo voy a reducir la ocurrencia de errores de medicación en mis pacientes? Entonces, dentro de esto hay múltiples metodologías para hacer análisis de eventos adversos. Una de esas metodologías que particularmente para el contexto de los errores de medicación a mí me parece muy útil es el Protocolo de Londres, porque el Protocolo de Londres nos permite evaluar todas esas barreras que teníamos en el queso suizo, pero nos permite evaluar cuáles fueron esos fallos humanos y dentro del sistema que se presentaron para que todas las barreras pudieran ser cruzadas y realmente tuviéramos un evento en la población. Y cuando nosotros hablamos de procesos de atención en salud, cada día tenemos procesos más complejos. Tenemos pasos diferentes dentro del proceso administrativo para poder garantizar la dispensación o prescripción de un medicamento. Tenemos procesos electrónicos, procesos manuales, intervienen diferentes actores dentro del sistema, como son los prescriptores, los operadores logísticos, el que presta el proceso de atención y al paciente lo ven en la consulta en un lugar, pero el medicamento se lo aplican en otro totalmente diferente. Son múltiples esquemas dentro de los procesos de atención
que complejizan el modelo y finalmente se vuelven un enemigo en términos de seguridad. Y si a eso le sumamos que es una condición humana el estar ligados al error, nosotros nos equivocamos a diario en cualquier contexto de nuestra vida, toma de decisiones, en la manera en cómo nos comunicamos, en la manera como establecemos relaciones, etcétera. Todos esos son procesos erróneos que tenemos nosotros y que hacen parte de nuestra condición humana. Y todo eso se ve trasladado también a los procesos de atención, a la práctica clínica. Entonces, cuando hablamos del protocolo de Londres, empezamos a evaluar toda esa complejidad dentro del proceso para poder identificar cuáles son esos factores contributivos que yo tengo dentro de mi sistema que pueden estar asociados al paciente, pueden estar asociados a la tecnología, al individuo, a la persona, el profesional de la salud que está prestando ese proceso de atención, al equipo y en general al entorno o al medio ambiente que puedan haber. Esto yo lo voy a también analizar dentro del proceso de las acciones inseguras. Se están presentando acciones o violaciones conscientes u omisiones dentro de los procesos que realmente están haciendo que todas esas barreras que yo tenía dentro de mi queso sean atravesadas y finalmente se presente un error de medicación que puede tener, como bien hablábamos, unas consecuencias bajas, ninguna consecuencia en mi paciente, pero también puede tener consecuencias de una magnitud muy alta en términos también de cobrar la vida de los pacientes. Y si ese paciente fuera mi madre, fuera mi hermano, fuera yo misma, ¿cuál sería realmente la situación? Entonces yo siempre los invito a que como profesionales de la salud y sobre todo cuando estamos hablando de errores de medicación, pensemos en este esquema como el paciente soy yo. Si yo fuera el paciente y yo tengo que trabajar para mí mismo o para mi familia, ¿cómo realmente hago para reducir estas acciones inseguras, para disminuir los factores contributivos, para tener una cultura organizacional que me reduzca todo esto y que de esa manera mis barreras y mis defensas dentro de mi proceso de atención, dentro de la cadena de uso del medicamento, no sean sobrepasadas y realmente yo pueda garantizar la famosa frase de seguridad del paciente? Y cuando hablamos de farmacovigilancia, hablamos de modelos de gestión de señales. Entonces tenemos unas múltiples fuentes de reporte y aquí tenemos reportes de errores de medicación que pueden reportarlos los medios, los familiares, los profesionales de la salud, el mismo paciente. Y yo dentro de mi sistema robusto de farmacovigilancia debería de tener unas bases de datos que me permitieran hacer análisis cuantitativos y cualitativos de qué es lo que está pasando en mi población. ¿Cómo yo puedo entrar a hacer una identificación oportuna de esa señal? Ese bombillito rojo que se me prende dentro del sistema que me dice, yo aquí tengo un riesgo. Y por eso cuando nosotros hablamos de errores de medicación, el tema del reporte es supremamente importante. Porque si yo incentivo el reporte y no solamente de los errores de medicación que tuvieron consecuencias, sino todos aquellos errores de medicación que también se filtraron dentro del proceso de atención, es decir, aquellos donde mis barreras de mi queso suizo sí funcionaron y no llegó el error al paciente, eso me va a permitir que yo evalúe cuáles son los riesgos que tengo en mi proceso de atención para poder hacer un análisis y revisión de esta información y tomar decisiones que me permitan la implementación de planes de farmacovigilancia, pero sobre todo de medidas de minimización de riesgos. Si yo sé que tengo dos medicamentos en mi farmacia que son idénticos y los tengo almacenados el uno en el otro y tengo 10 reportes de que casi entrego el que no era, yo sé dentro de mi sistema esa señal, ese bombillito rojo, que yo tengo que cambiar el lugar de almacenamiento de estos productos. O tengo que yo, dentro de mi proceso de selección y compra de medicamentos, tengo todos los medicamentos de la misma casa farmacéutica y la misma casa farmacéutica maneja todos los medicamentos del mismo color y demás para tener uniformidad dentro de su marca comercial. Y toda mi farmacia está llena de estos medicamentos. Eso potencialmente
me va a generar un error. Yo debería de reportar esto al laboratorio para que el laboratorio haga cambios, por ejemplo, en el label del producto. O yo debería, en mi proceso de selección y compra de medicamentos, considerar diferentes laboratorios para evitar ese problema dentro de mi farmacia. O yo debería, dentro de mi proceso de educación, recordar a los médicos que hay ciertos medicamentos que tienen unas características puntuales de prescripción y estar trabajando todo el tiempo, tener calculadoras de dosificación como medidas de minimización para que los médicos puedan fácilmente calcular las dosis de los pacientes y evitar un error en la prescripción. O trabajar con el personal de enfermería o con el mismo paciente en aquellos medicamentos que tienen unas características complejas dentro de su proceso de administración para poder garantizar que o el paciente o la enfermera son conocedores de esas características del medicamento y reduzco los riesgos en el proceso de administración. Entonces, lo que yo busco a través de un modelo de gestión de señales es identificar los riesgos que tengo, pero sobre todo con el fin de establecer medidas asociadas a la minimización de ese riesgo. Y eso es lo que yo debo de hacer con los errores de medicación. Entonces, en esa cultura de gestión, ¿yo qué debo hacer? Debo incentivar el reporte, debo de tratar que la gente reporte, pero para hacer eso, debo irme a la columna acá del qué no hacer, y es el tener una cultura de premio y castigo, donde lo que yo estoy buscando es un culpable. Porque en la medida de que mi programa de errores de medicación esté orientado a buscar el quién lo hizo para poderlo señalar y no preguntarnos por qué, cómo, cuándo, dónde y dejar todas estas preguntas de lado, sino solamente focalizándonos en el individuo, lo que yo voy a generar es que se genere un miedo colectivo y la gente nunca va a reportar un error de medicación. Y el reporte, si bien no es un sinónimo de farmacovigilancia, sí es un eslabón fundamental que me va a permitir a mí robustecer mi sistema de farmacovigilancia para poder tener una detección de esas señales que planteábamos hace un momento de manera oportuna. Y algo que es fundamental en los modelos de gestión es que yo pueda hacer una comunicación de los hallazgos y de las medidas de minimización. Muchas veces lo que nos pasa en nuestros programas es que sí, yo tengo un alto reporte, estoy gestionando el riesgo, pero nunca le cuento a los profesionales de la salud, nunca le cuento a los pacientes qué es lo que yo estoy haciendo por ellos. Y por eso la comunicación es fundamental, porque la comunicación debe ser de dos vías. Si tú a mí me reportas algo, yo debería contarte a ti qué hice yo con tu reporte, cómo estoy gestionando yo a partir de ese reporte, porque eso va a incentivar a que la persona reporte. Eso va a mostrar resultados dentro del proceso que van a hacer que la persona sienta que realmente lo que ellos están haciendo y la información que están colectando tiene relevancia. Y no solamente que se está buscando el error humano, sino que realmente se está buscando es en el error en el proceso y se están tomando las medidas adecuadas para poder corregir ese error. Y finalmente el tema de educación. Finalmente estamos aquí por eso, por temas de educación. Estamos trabajando en una maestría, educándonos en un proceso educativo formal para poder tener todas estas herramientas en pro de la seguridad del paciente. Pero eso mismo que nosotros hacemos desde el ámbito académico, también debemos extrapolarlo a nuestro ámbito asistencial. ¿Cómo yo educo a los profesionales de la salud para que usen bien los medicamentos? ¿Cómo yo educo a los profesionales de la salud para generar esta conciencia o esta sensibilización alrededor de la seguridad del paciente? Pero también cómo educo yo al paciente para que él sea responsable de su proceso en salud, para que él también pueda dimensionar y tener un rol activo dentro del proceso de prevención de errores de medicación. Y finalmente, para mí realmente la respuesta frente a eso es el tema del trabajo en equipo. ¿Cómo yo puedo fortalecer esa cadena y esa colaboración dentro de todos los actores del sistema? Porque finalmente en la cadena de uso de un medicamento, todos y cada uno de nosotros
somos también una barrera dentro del proceso. Si bien hay barreras físicas para evitar la ocurrencia de errores de medicación y hoy en día hay muchas barreras también tecnológicas alrededor de los errores de medicación, nosotros como profesionales de la salud también somos una barrera, somos un filtro que permite que un error no llegue al otro. Si el médico tuvo un error en la prescripción y en la dosificación y a mí me llega la fórmula a la farmacia y yo identifico ese error en la dosificación, yo debería parar el proceso de dispensación para poder informar al médico y que se haga la corrección pertinente. Pero supongamos que al de la farmacia se le pasó, llega donde la enfermera y la enfermera valida realmente el proceso y es ella quien levanta la mano. Entonces, finalmente puede que el primer filtro dentro de mi cadena se haya interrumpido, pero el siguiente me permitió identificar el error. Y por eso el trabajo en equipo y el proceso de educación en todos los profesionales de la salud y en todos los niveles en el proceso de atención es muy importante. Muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda en términos de errores de medicación. Bueno, este es el momento de abrir, como lo dijo la doctora Paola, las preguntas relacionadas con su intervención. Ya hay algunas otras inquietudes que nos han planteado, vamos a ir poco a poco resolviéndolas. Por lo pronto, pues además de agradecerle a la doctora Paola esta intervención tan excelente, es empezar a escucharlos también a ustedes, ¿no? Su día a día, las inquietudes que tengan. Entonces voy a leer a ver qué tenemos. No, hasta el momento lo único eran las respuestas relacionadas con lo del kit que usted les había Con preguntado. lo del kit, sí. Sí, ahí ya después se pusieron súper activos a responder. Así que no sé qué inquietudes tengan, o no sé si el doctor Vallejos quiera complementar algo. Bueno, muchas gracias, doctora Paola, por la excelente presentación. Creo que hay una ilustración muy amplia de lo que es los errores de medicación y la manera de prevenirlos. Y yo quería preguntarte, dentro de este contexto que tú has venido trabajando hace mucho rato y que sé que es un tema que te apasiona y que has venido manejándolo en muchos ámbitos laborales, donde has estado incluso, ¿qué consideras tú respecto a los errores en cascada que se pueden presentar en los errores de medicación? Por ejemplo, una mala fórmula médica que está con una letra ilegible, ¿qué sucede de ahí para adelante con todo eso? ¿Será que sí suceden los errores en cascada? Claro que sí, o sea, realmente, ¿qué pasa? Ahí tenemos el detonante del error, ¿sí? Que fue esa causa que se generó a través de una mala prescripción. Pero cuando hablamos de errores de medicación, y por eso hacía tanto énfasis en los filtros y en esas barreras que nosotros tenemos dentro del proceso. Si uno de mis filtros o esas barreras para el proceso de uso del medicamento, ¿sí? Bien sea el paciente al decirle, doctor, lo siento, pero no entiendo lo que usted me está diciendo, o el farmacéutico al momento de hacer la dispensación del medicamento, o la enfermera al momento de hacer la administración del medicamento, yo voy realmente a poder bloquear ese potencial evento en mi paciente. El error de medicación per se ya lo hay. Lo que pasa es que en un nivel bajo porque no le ha llegado todavía al paciente. Pero tengo un error en la prescripción que está asociado a una formulación ilegible. Entonces ahora es, si yo veo que todas mis fórmulas están siendo ilegibles, entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para prevenir que eso pase? Uno, educando al médico para que escriba bien, ¿sí? Y si dentro del proceso de atención no se garantiza que el médico escribe bien, pues el médico no puede seguir dentro del proceso o hay otras maneras de revisarlo. Pero ¿qué hemos hecho realmente nosotros en la vida real para mitigar esto y no tener que llegar a esas situaciones de castigo porque no es la intención de los errores, de los programas de errores de medicación? Automatizar los sistemas de prescripción. Entonces, eso es una medida de minimización de riesgos para ese ejemplo puntual que usted plantea, Doc. Pero claramente, si la fórmula no se filtra en los pasos subsiguientes dentro del proceso de atención, lo que va a ocurrir es que el error va a alcanzar al paciente, es decir, el paciente potencialmente va a utilizar un medicamento que no era lo que el médico estaba tratando de prescribir, pero dado lo ilegible de la fórmula, se genera el proceso de dispensación y administración de un medicamento errado. El paciente puede tener dos contextos. O el paciente realmente presenta un evento adverso asociado
a ese error de medicación, pero también puede ocurrir que el paciente no le pase absolutamente nada. Entonces, el que yo documente esos potenciales errores en mi paciente y que yo los haya filtrado en el proceso son igual de relevantes que ese error que también me llevó a un evento adverso en mi paciente. De acuerdo, muchas gracias, Paola. Sí, me parece que esta es una instancia en la que uno debe reflexionar como miembro del equipo de salud de manera muy importante en todo su quehacer diario, ¿no? Porque desde un punto de partida de un error, como por ejemplo una fórmula médica, hay que partir de una definición y que Paola lo mencionaba anteriormente. El error de medicación no solamente es error del médico, sino que es un error de cualquier actor de la cadena de uso del medicamento. Es un error del médico, es un error en la EPS al momento, puede serlo, al momento de la transcripción del Transcribir. Ujú. medicamento, exactamente. Un error al momento de la dispensación, un error al momento de la administración por parte de enfermería, si es un paciente hospitalizado o es un paciente ambulatorio, sería del mismo paciente o del cuidador, y entra a ser un error también de otros integrantes del equipo de salud cuando hay que hacer monitoreo al final, ¿no? O sea, ver cómo mi medicamento está actuando y dependiendo de eso, tomo las medidas del caso como tal. Entonces, es una cadena un poco compleja, pero que definitivamente se puede hacer una cascada facilita. Lo que tú decías, Paola, con el error de prescripción, una fórmula que no se entienda, definitivamente puede llevar a que al momento de transcribirla en la EPS, lo transcriben mal porque la entendieron de otra manera. Llegó a la farmacia y no se controló allí, entonces puede suceder que le entregaron el medicamento equivocado y llegó al paciente esa fórmula también y el paciente no entendió y se la tomó Y lo como medio utilizó. entendió, se tomó el medicamento y llegó al error de medicación. Entonces, definitivamente pienso que ahí la sensibilización del equipo de salud es fundamental. Partir del hecho de que errar es humano, eso es muy cierto. Pero tú dabas unas estadísticas bien interesantes al principio cuando hablabas de que la mayoría de los errores son prevenibles. Prevenir. Yo diría que la gran mayoría de los errores son prevenibles en la medida en que pensemos que estos ocurren. Si no pensamos que van a ocurrir, los dejamos pasar facilitos, pero cuando tenemos sensibilidad ante lo que es el uso del medicamento, vamos a poder prevenir una gran cantidad de errores. A mí me gustó mucho el porcentaje que tuviste del 80% y de Sí, ese pronto es de un hasta más estudio, de esos pueden ser prevenibles. es de un estudio de anestesia en España. Y hay ¿Mm? otros estudios con unas cifras mucho más bajas, pero sí, yo también estoy de acuerdo de que son cifras muy altas. Incluso cuando uno habla de la misma definición, que por eso les traía una definición que me gusta, es un evento prevenible, ¿sí? Entonces De ahí uno acuerdo. estaría diciendo el 100% de los errores de medicación se pudieron haber prevenido. ¿Cómo? A través de sistemas robustos que me permitan a mí tener esas diferentes barreras dentro del proceso de atención, pero también para identificar los riesgos de manera oportuna y poderlos gestionar de manera oportuna. De acuerdo. Y una reflexión final solamente, el impacto, ¿no?, de los errores de medicación, ¿sí? Y me gustó cuando tú mencionabas en la presentación, decía, es que si nos tocó a nosotros, me tocó a mí o le tocó a mi mamá o le tocó a mi hermano o a mi sobrino, entonces como que uno se da cuenta, ¿sí? Cuando es miembro del equipo de salud, pero cuando le sucede a los demás pacientes, como que no ve el impacto verdadero. Ese impacto puede ser tan grande, es un impacto en primer lugar en el paciente o en la familia, porque eso va a impactar la calidad de vida de ellos. Si fue un error en el paciente, eso puede llevar a una nueva atención en salud, una consulta de urgencias, una hospitalización, incluso hasta una unidad de cuidado intensivo. Para la familia, ¿qué sucede cuando un paciente está hospitalizado? Es todo el estrés del mundo, es una cosa impresionante, en lo cual nosotros no pensamos. Ver que uno de sus familiares por un error de medicación está en una unidad de cuidado intensivo se murió. Eso es una alteración en la calidad de vida de la familia impresionante. Para las instituciones de salud, las IPS a nivel ambulatorio y hospitalario, eso genera un estrés inmenso cuando sucede un error de medicación, cuando se dan cuenta. Y entonces ver cómo me defiendo y cómo digo que sí, que yo cuidé, que no sé qué, bla, 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 todo lo demás, que tienen que hacerlo, por supuesto, porque es, y en ese momento si viene la investigación a profundidad y demás. Para las EPS, ¿qué significa? Costos. Y para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿qué también significa? Costos, ¿sí? Y obviamente pérdida de la calidad de la atención en estas instituciones y en todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, definitivamente es un tema tan sensible, diría yo, para el equipo de salud que todos deberíamos, pues no podemos estar, como les digo, pegados del techo todo el día, Dios mío, protégeme de no hacer 5 errores de medicación en el día de hoy. No, pero sí estar pensando que eso puede suceder y veo como yo lo mitigo de la mejor manera posible.
¿no? No pasando a detalles elementales muchas veces que son, por ejemplo, en la farmacia, no admita una fórmula que no se entienda, ¿sí? Porque si usted admitió una fórmula que no se entienda y que usted comenzó a adivinarla, está generando todo el riesgo de ahí para adelante. Al momento de la administración del medicamento, al equipo de enfermería, tener toda la aplicación de los días correctos para el momento del uso del medicamento en esos pacientes. Eso va a garantizar en gran medida, pero también ahí tiene que pensar un poco las cabezas, ¿no? De las instituciones, ¿no? Si yo tengo un jefe de enfermería o una jefe de enfermería en un piso de cirugía donde hay 60 pacientes y hay que administrarles antibióticos al 80% de esos pacientes, ahí creo que ya va a haber errores de medicación, porque la parte también de administrativa o la parte de recurso humano, obviamente, en el manejo del medicamento, es fundamental, porque es que una sola persona no puede hacer milagros para hacer todas las cosas bien con todos los pacientes y entre más carga laboral haya, obviamente, pues va a generar mayor riesgo de cometer en cualquier instancia algo que no debía haberse hecho en el uso del medicamento. Creo que es un tema del que podríamos seguir hablando cantidades y Toda la seguramente, noche. Sí. Doc, ahí yo seguramente. tengo un par de comentarios con respecto a lo que usted mencionaba. Cuando hablamos de costos, y si bien siempre lo vemos muy desde el punto de vista numérico, por ejemplo, ¿cuánto es el costo de tener al paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos? ¿Cuánto es el costo por la atención extra, medicamentos extra, etcétera? Pero hay un costo también muy importante, que es el costo reputacional que tienen los errores de medicación. Y el Claro, costo reputacional es incalculable. ¿Y qué sucede también para nosotros como profesionales de la salud en términos de ese costo? No solamente es la institución, sino realmente en términos de salud. Si fuera tan público que el 80%, perdón, que los errores de medicación son la tercera causa de muerte y que adicionalmente el 80 eran prevenibles, pero que eso no lo hacemos en un hospital, la gente realmente no iría a los servicios de salud. Era como el ejemplo que yo les ponía de si todos los días se cayera un avión, pues yo creo que ninguno de nosotros nos subiríamos a un avión porque tenemos la garantía de que, o una probabilidad muy alta de quedar muertitos después de una caída de un avión. Entonces, ese tema también del voz a voz, así como podemos tener una muy buena reputación en muchas cosas a través del voz a voz, ese voz a voz también en términos reputacionales y en la parte negativa también es un desastre para los procesos de atención en salud, porque eso rompe la relación también dentro de todos los profesionales de la salud con el paciente. Se genera un miedo alrededor de los procesos de atención. ¿Sí? Entonces, por eso, de en la acuerdo. medida que nosotros trabajemos en esto, estamos trabajando mucho también en términos de costos sociales, costos familiares, costos económicos propiamente, reputacionales. Y ahí hay una pregunta aquí que tenían hace un momento de que dice que cómo hacer que las instituciones reconozcan la seguridad del paciente como parte integral de la atención, sobre todo en farmacovigilancia. Y yo ahí tendría un comentario y es, tenemos que señalar cuáles son todos esos costos para nosotros realmente poder vender esto, y lo pongo entre comillas. Yo creo que dependiendo del escenario en el que uno esté, hay gente a la que le puede que a uno le compre un programa de errores de medicación porque tiene la sensibilización y tiene como, no sé, la pasión o el amor que nosotros le tenemos a esto, lo compra. O sea, si yo voy leyendo al doctor Vallejos el programa de errores de medicación, me lo compra de una vez y yo no tengo que decirle nada. Pero si yo estoy hablando con un gerente de un hospital o estoy hablando con un gerente de un laboratorio o con un gerente de la EPS, seguramente la pasión no va a ser la única estrategia con la que yo voy a poder vender esto, ¿sí? Seguramente yo voy a tener que tener cifras y poder ponerle esto en términos numéricos, ¿sí? ¿Cuál es el costo que usted tiene si un paciente le fallece en términos reputacionales para su institución? ¿Cuánto es el De costo acuerdo. en ese proceso de atención a nivel de la unidad de cuidados intensivos? Si todo esto lo podemos empezar también a mostrar en otro lenguaje y no solamente de la sensibilización, el cual es muy importante, pero que también debo entender que el sistema de salud se mueve a través de un negocio. Entonces, yo también debo poder venderle, vuelvo y digo entre comillas, este tema a otros actores de una manera diferente. ¿Sí? Y eso es lo que me va a permitir a mí que yo pueda montar en mi institución
sistemas robustos de farmacovigilancia. Y ese va a ser el éxito para que yo pueda tener programas orientados a la gestión del riesgo. Entonces, De acuerdo. dependiendo del interlocutor que yo tenga, es que yo debo de tener Llevar el las mensaje. estrategias para poder transmitir este mismo mensaje que estamos viendo hoy, pero desde diferentes perspectivas. Totalmente de acuerdo. Laura, permíteme hacer una pequeña lectura de algunas de las intervenciones del público que me parecen bien interesantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una intervención de uno de los asistentes que dice, indispensable la comunicación redundante para poder validar y evitar errores en la administración de medicamentos. Totalmente de acuerdo, ¿sí? La comunicación entre los equipos al momento, por ejemplo, de los cambios de turnos de enfermería, eso puede ser una comunicación redundante, así sepan que en la esquina tal, en la nevera X o Y que está allí está decirlo, aquí queda esto, ¿sí? Que es para el paciente de tal cama o para administración a la hora que es. Eso puede ser un poco redundante, pero puede llevar a prevenir más los errores de medicación. Acá hay otra intervención que me parece interesante. Dice, uno de los errores de medicación en la prescripción es que se ignoran las interacciones medicamentosas de relevancia clínica. ¿Cómo hacer para que el médico las evalúe con prontitud y tenga en cuenta una alternativa terapéutica? A veces los médicos esperan que las interacciones se manifiesten para ahí sí tomar una decisión. Qué excelente intervención esta. Definitivamente aquí es donde hay, digamos, herramientas que dan soporte. Por ejemplo, un sistema de alertas clínicas en línea al momento de la prescripción. Actualmente la mayoría de la prescripción es electrónica. Entonces, se elabora la fórmula en el computador y al momento de darle grabar a la fórmula, debe aparecerle automáticamente en pantalla los riesgos, ¿sí? Y uno de esos riesgos serían las interacciones farmacológicas en este caso. Ahora, interacciones farmacológicas hay un montón, hay una cantidad, ¿no? ¿Cuáles deberíamos demostrar al médico? Porque si no le va a salir en su fórmula de 5 o 8 medicamentos, le van a salir 10, 15. Entonces, pues como que se pierde un poco el foco. Por lo menos que apareciesen allí las interacciones farmacológicas de alta significancia clínica, Clínica. ¿sí? O las graves o las mayores, como se quiera llamar, ¿sí? Porque las otras, las moderadas o las leves, llamémoslo así, seguramente no van a tener mucho impacto en primer lugar y a veces no son muy modificables. Hay algunas que hay que asumirlas desde la práctica clínica, pero por lo menos las que están contraindicadas y que son de alto impacto clínico deberían de aparecer. Sería una manera de poder lograr eso. Acá hay otra intervención que hace referencia a lo siguiente. Dice, el sistema de salud mismo induce a que se cometan errores, demasiados trámites para entregar un medicamento. Bueno, no entendí la palabra. Bueno, dice que hay restricciones, no cierran el servicio para quejas del usuario, dado que los entes reguladores muchas veces no son objetivos en su auditoría. Sí, eso puede pasar. Entre más tramitología haya, sin duda alguna, va a poder darse, digamos, en esas situaciones, momentos en los cuales el medicamento vaya a estar asociado a un error que pueda llegar finalmente hasta el paciente. Acá hay otra vez, dice, ¿qué estrategias se han generado para prevenir los errores de dispensación con aquellos medicamentos que se parecen en su presentación y son almacenados de forma conjunta a raíz de los casos recientemente presentados como el de los niños de tramadol al albendazol? Voy a hacer una pequeña respuesta aquí, doctora Paola, y tú complementas, por favor, ¿sí? Yo Claro. pienso que aquí hay muchas cosas por hacer. En este caso particular de lo que sucedió, las etiquetas de los medicamentos que venían desde su fabricación, probablemente fue uno de los riesgos muy significativos, ¿sí? Otras situaciones que a nivel ya específicamente de la farmacia es que medicamentos que son de un riesgo importante no deben estar mezclados junto con los otros que tienen esa etiqueta tan parecida, donde tiene toda la cajita blanca y las franjitas rojas exactamente en el mismo lugar y el mismo tamaño de la letra para el nombre del medicamento y demás, que en cualquier momento se puede equivocar la persona. Esos medicamentos, por ejemplo, qué sé yo, medicamentos como opioides, medicamentos como benzodiazepinas, medicamentos como, no sé, que tengan una toxicidad alta, fácilmente, unos anticoagulantes, deberían de estar en un sitio un poco más específico y hay estrategias en la parte de dispensación donde
se pueden almacenar en sitios específicos o con algunas pequeñas señales o alertas, digamos allí mismo en la farmacia, que ayudan obviamente a prevenir este tipo de errores que pueden ser graves y hay muchas veces desastrosos. No sé, doctora Paola, ¿qué quieres tú agregar respecto a esta pregunta? Sí, realmente, bueno, uno, hay un listado de medicamentos que se consideran medicamentos que son de alto riesgo y son medicamentos que deben estar en su proceso de almacenamiento, digamos que o claramente identificados o tener puntos a nivel de la farmacia donde deben ser almacenados, ¿sí? Eso es un punto, el tema de almacenamiento. El otro punto es el tema de hacer intervención con la industria. Y algo que nos pasa mucho es que dado el entorno que nosotros tenemos y el pensar que la industria no debe estar involucrada dentro del proceso asistencial porque es un tema comercial, etcétera, y todas esas otras connotaciones, desligamos a la industria también de procesos tan importantes como el proceso de atención y la minimización del riesgo en términos de errores de medicación. Entonces, la industria debería hacer un cambio también en términos de los labels, de los etiquetados, para poder tener evitar un poco, reducir estos riesgos. Y ahí también entra un actor importante que es la autoridad sanitaria, que es el INVIMA, para que en este tipo de situaciones también debería haber una solicitud para hacer modificaciones de los etiquetados cuando se consideren de riesgo. Porque cuando uno está haciendo un proceso de registro para obtención de un registro sanitario en el país, las artes, que son las cajas y demás, esas también son revisadas, evaluadas y aprobadas por la autoridad sanitaria. Entonces, entran otros actores en el proceso de prevención de errores de dispensación como estos. Cuarto ya, es el tema de evaluar los riesgos en el entorno. ¿Sí? Entonces, si la persona que hace la dispensación usa gafas, que realmente las use, que si yo tengo poquita luz en el área donde dispenso, que realmente tenga luz suficiente. ¿Sí? Todos esos son puntos relacionados con el entorno de dispensación que yo debo evaluar para reducir este tipo de errores. Y finalmente, yo creo que el proceso de selección en una farmacia es súper importante. Entonces, si yo tengo, y vuelvo y lo digo como le decía en la charla, tengo 10 medicamentos de un mismo laboratorio, todos son igualitos, pero tengo otras alternativas comerciales que hace que yo pueda tener una diferenciación de pronto también de los medicamentos a nivel visual. Pensaría que en el proceso de selección también es importante incluir esos otros medicamentos dentro del Vademecum como primera opción de compra y no como segunda o tercera opción. Entonces, cuando hablamos de esto, no es solamente el almacenamiento y que no estén juntitos los dos, que es un punto importante, sino que dense en cuenta que hay muchos factores contributivos dentro del sistema que me podrían ayudar a reducir esto. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Paola. Aquí hay una pregunta bastante fuerte, diría yo, pero son realidades, ¿no? Que suceden con los errores de medicación. Dice, en caso de que se genere un daño al paciente, ¿qué medidas punitivas podría tomar un paciente? ¿Y qué costo llevaría el hospital y el personal que lo administró y ordenó? Yo diría que todos los riesgos. Eso puede irse desde un proceso, o va a haber un proceso legal habitualmente cuando se trata de un error de medicación. Y de ahí para adelante yo no sé, ¿no? Yo no soy abogado, no conozco las leyes hasta dónde pueda llevar eso, pero entiendo que esto puede llevar hasta a un contexto penal con todas las implicaciones que eso tiene obviamente para la persona asociada. Ahora, yo no sé, aquí es bueno es pensar en lo siguiente un poco. Ahí es donde las instituciones deben tener un poco cuidado, porque de lo contrario, si están implementando un programa de estos de seguridad de los medicamentos, con todos los contextos, como mencionaba ya la doctora Paola, farmacovigilancia, errores de medicación, el mismo seguimiento farmacoterapéutico, que es otra de las herramientas interesantes también para detectar este tipo de eventos, de errores de medicación. Es que no se tomen medidas punitivas con la persona asociada al error de medicación, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque donde se toma una medida punitiva, ¿sí? Excepto, no sé, a ver, es que es el mismo funcionario que ha repetido el error 5 veces y entonces hemos hablado con él y lo hemos llevado a todo el tipo
de instancias de hablar con él de la mejor manera y llevamos hasta la psicóloga y demás para ver qué estaba pasando y pues no, sigue cometiendo, pues ok, yo creo que ahí la institución está obviamente en todo el deber de proteger a sus pacientes. Pero si fue un error que al momento de la investigación se encontró que hubo unas causas, no sé, al momento de la dispensación en una farmacia ambulatoria, había una fila que llegaba a cuadra y media de donde está la farmacia, ¿sí? Y ese día, allí habían 2 personas dispensando medicamentos y ese se enfermó una y quedó solamente un dispensador de medicamentos. El error fue de esa persona, sí fue de la persona, pero probablemente hubo unos factores trascendentales que llevaron a cometer el error, que fue el exceso de trabajo en ese momento y el estrés tan grande que puede haber generado el atender una demanda para la que no estaba preparada para una sola persona. Entonces, aquí yo pienso que hay muchas cosas que definitivamente hay que tener presente y la idea es que ojalá eso nunca sea punitivo, ¿no? Pero acá hay un concepto también, bueno, un aporte, digamos, de una persona asistente que dice, principalmente en muchas EPS, cuando se formula medicamentos de alto riesgo de interacciones medicamentosas, el sistema muestra alertas antes de formular el medicamento, incluso el sistema no permite formular los medicamentos. Además, muchas EPS también tienen la opción de solicitar cita con farmacovigilancia en donde se envía cuando hay paciente que toma muchos medicamentos para que envíe al médico tratante una conducta o opciones de medicamentos para que no generen interacciones. Qué bien. Estos son ya avances que tenemos, digamos, en nuestro sistema de atención y es fantástico que esto esté funcionando ya con alertas clínicas y demás. Y que haya alertas restrictivas, ¿no? Y que los médicos no nos pongamos bravos por una alerta restrictiva. Yo creo que a muchas alertas restrictivas hay que decirles, oiga, muchas gracias, me está ayudando a protegerme a mí como médico y ayudándome a proteger a mi paciente, porque no somos seres extraterrestres que no sepamos absolutamente todo, ¿sí? Y se nos escapan, obviamente, y si me ponen una alerta clínica de donde a mí me dicen, no le formule warfarina a una mujer embarazada, oiga, muchas gracias, me ayuda a proteger a mi paciente y a mí, porque donde eso se hubiera formulado, eso hubiera sido fatal, muy probablemente, en esa paciente embarazada. Entonces, qué bueno y que los médicos sigamos entendiendo eso, de que las alertas clínicas restrictivas no es como siempre, es que me están restringiendo a mí en mi ejercicio profesional y no sé qué. Pues te están restringiendo en algo, es cierto, pero también te están restringiendo en algo en que te están ayudando. Es ayudarte a recordar de que tienes un riesgo grandísimo con ese medicamento y que no deberías de utilizarlo. Ahora, interacciones medicamentosas, por ejemplo. Hay medicamentos que juntos no se pueden utilizar. Entonces, qué fantástico que me pongan a mí una alerta de esa, que yo no utilice un beta bloqueador con un calcio antagonista no dihidropiridínico en un paciente de 80 años. Muchas gracias, porque es que me están ayudando a proteger a mi paciente. Donde yo hubiera formulado esos 2 medicamentos al tiempo, seguramente el paciente iba a tener un bloqueo auriculoventricular de 3er grado y se me moría y dije que se me moría de viejito. No se murió de viejito, sino por los 2 medicamentos que no debieron haberse formulado de manera simultánea. Y en la parte final de esto, digamos, cuando menciona acá los programas de farmacovigilancia que menciona, yo creo que hace referencia principalmente a los programas de seguimiento farmacoterapéutico que tienen ya varias instituciones en camino, pues que todo está en el mismo marco, ¿no? En el mismo marco de lo que es la prevención y control de los riesgos con el uso de los medicamentos. Aquí hay una pregunta para ti, Paola. La siguiente dice, ¿qué método conocen para mejorar la parametrización de medicamentos en el sistema y para evitar que el médico prescriba un medicamento incorrecto? Ejemplo, el paciente se llevó la fórmula con anfotericina, pero era amlodipino el que debía prescribir. Pues Doc, ahorita hay muchas estrategias tecnológicas y hay muchas compañías que realmente venden sistemas para prescripción de medicamentos que están orientados o a la detección de interacciones como las que usted escribía, pero también hay algunos que dependiendo como las patologías que tiene el paciente de acuerdo a la prescripción, si prescriben algo que es, no sé, sacado de los cabellos, no sé, por decirlo de alguna manera, para lo que se está prescribiendo, puede generarle alguna alerta al médico y le dice, sí, lo que quería decir era tal cosa y cambiar la prescripción de maneras de alertas. Pero eso sí existen múltiples compañías y demás que han generado procesos o sus sistemas propios y que los venden a las instituciones para utilizar al momento de la prescripción. Y quería adicionar algo, Doc, que me estaba escribiendo ahorita Daniel y Torres y me estaba
haciendo caer en cuenta y es frente a la pregunta que planteaban del tramadol y el albendazol, frente a lo que les mencionaba de que realmente el INVIMA y el ministerio deba de tener un rol importante también en la regulación y en el manejo y la aprobación de estas etiquetados frente al tema de los errores de medicación. Él me comenta que hay un proyecto de ley en el Congreso para diferenciar el etiquetado de los medicamentos, lo cual pues también es importante porque necesitamos políticas públicas, así como políticas institucionales para poder trabajar alrededor del tema de la prevención de errores de medicación. Sí, esto que acabas de mencionar, Paula, y que nos aporta Daniel, buenísimo, precisamente es un proyecto de ley que partió de la industria farmacéutica, que me parece mucho mejor todavía, que me parece una posición muy altruista de ver cómo se mejora ese problema de etiquetado de los medicamentos y se está en ese proceso actualmente. Está como proyecto de ley, y seguramente muy pronto va a ser ya una ley o no sé, una resolución, un decreto, no sé lo que vaya a ser por el cual se estipule que hay que tener determinadas características en las etiquetas de los medicamentos que ayuden a la prevención de errores de medicación. Estuve Sí. precisamente la semana pasada con Asinfar en una reunión donde se estuvo revisando ese tema con unos aportes muy interesantes desde la industria farmacéutica para apoyar en ese sentido Sí, la y yo prevención de creo los ahí errores de medicación. que es importante resaltar el rol tan importante que tiene la industria farmacéutica en el tema de errores de medicación en general en los programas de farmacovigilancia. Y lo que les decía ahorita, desafortunadamente por diferentes miedos y demás y connotaciones comerciales que a veces le damos también a estos temas, no involucramos a la industria farmacéutica, pero es un actor fundamental porque finalmente Fundamental. es el responsable de la comercialización del medicamento en un país. Entonces, el poder cambiar un etiquetado de un producto, generar una marcación, finalmente es responsabilidad de la industria y nace también desde su plan de gestión de riesgos de medicamentos. Entonces, si nosotros no le contamos a la industria lo que pasa, pues la industria nunca va a poder evaluar esos riesgos. Entonces, el tema del reporte no solamente debe ser reporte a las autoridades sanitarias de acuerdo a lo que está estipulado normativamente, sino que también yo debería reportarle a la industria farmacéutica este tipo de situaciones para poder tomar medidas. Y hay ejemplos, y por ejemplo, industria nacional, que también vale la pena resaltar, donde han cambiado el etiquetado y la imagen de todos sus anestésicos y medicamentos también antibióticos de uso hospitalario por errores de medicación y generaron una marcación distintiva, cambios de color, etcétera, para poder garantizar que sus productos no generaran confusión en el personal asistencial al momento de utilizarlos. Entonces, eso es una medida de minimización de riesgo que nace y De parte acuerdo. de la industria farmacéutica. De acuerdo. Bueno, Laura, te seguimos dando el papel protagónico a ti, porque nos tomamos la palabra totalmente Paola y yo en este momento. No, pues ¿cómo así? No es que la protagonista, los protagonistas son ustedes, yo solamente estoy guiando y escuchando, además de hecho aprendiendo también un montón. No, básicamente cuando quería justamente intervenir era eso, doctor Vallejos, era más empezar a leer todos los comentarios de quienes en este momento están conectados, quienes están participando, además les agradecemos porque ese era el objetivo de la idea desde el principio, hacer este proceso realmente de retroalimentación y de participación activa. No sé si de pronto respondemos algunas otras inquietudes a nivel general relacionadas también con el programa. Anteriormente teníamos a una de nuestras posibles aspirantes al programa, doctor, y nos preguntaba sobre el tema de su posible ingreso a estudiar con nosotros. Nos manifestaba que su ceremonia de grado ocurre más o menos 3 días después del cierre de entrevistas, que si podría aplicar con nosotros. ¿Qué pasa con aquellas personas que están finalizando su proceso y quieren empezar a hacer con nosotros la maestría? Bienvenida. Si ya su grado se va a dar en 3 días es porque ya aprobó absolutamente todo, ¿no? Y puede participar en el proceso sin ningún problema. Cuando venga la matrícula ya va a tener el título, eso es lo que nos interesa. Perfecto, entonces un documento simplemente que queda pendiente y además no es por mucho tiempo, entonces no de habría acuerdo, inconveniente. Perfecto. claro que sí. Bueno, aquí Cristian nos dice que sí podemos alargar el plazo de la inscripción. El tema es que ya el calendario de admisión y el calendario de inicio está dado y todavía hay tiempo, Cristian. Tienes más o menos un mes, más o menos, casi, ¿cierto? Sí, tenemos tiempito todavía. Lo que pasa es que los tiempos, digamos, están ya como fríamente calculados para poder terminar todo el proceso, que luego en la parte, digamos, de ya lo que es todo el proceso que se realiza a los aspirantes, pues es un poco dispendioso, ¿no?
el examen escrito, vienen las entrevistas, las hojas de vida que hay que analizar y demás, sacar a tiempo la lista de admitidos para que tengan el tiempo suficiente para el pago de matrícula y demás. Así que ánimo, Cristian, todavía le quedan como 3 semanas sin problema para la inscripción. Alcanza sin De problema, acuerdo. sin lugar a dudas. Y doctor, contémosles un poquito a este grupo y de hecho será interesante, ¿por qué no? Hasta escuchar a algún estudiante suyo, porque nos preguntan que cómo es la modalidad. Con este tema de la pandemia, pues todos sabemos, no somos la única universidad o la única institución de educación que ha tenido que virtualizar sus procesos de aprendizaje. ¿Cómo se ha hecho en el marco de esta pandemia para cursar nuestra maestría, entendiendo por supuesto que es una maestría presencial, pero cómo ha sido el proceso de virtualización o de estudio remoto, más bien llamémosle así, porque realmente los programas virtuales tienen otro componente, ¿no? El de nosotros digamos que ha sido un estudio remoto, y cómo sería esa modalidad para el 2021-1, ¿cómo lo han contemplado desde el programa de farmacología, doctor? Bueno, para el 2021 nos atenemos en la universidad, obviamente en la FUCS, a todos los lineamientos del gobierno nacional, ¿sí? Sabemos que en este momento la pandemia obviamente tuvo un pico que estuvo entre septiembre y octubre, bueno, más sobre todo finales de agosto, septiembre, y luego comenzó a disminuir, pero nos quedamos como en una meseta, ¿sí? Esa meseta todavía con una incidencia de casos nuevos importante, la mortalidad se ha mantenido controlada, pero como que no hay todavía la luz verde de decir ya la presencialidad en grupos grandes se puede hacer, ¿no? Yo me atrevería a decir que el primer semestre, por lo menos del 2021, va a ser el nombre, yo diría, que más exacto de esto, es una maestría presencial, como decía Laura, que cuando ya tengamos autorizada la presencialidad va a funcionar en la sede que está destinada para este programa, que es en el Hospital Infantil San José, los viernes de 4:30 a 9 de la noche allá presencial, y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde presencial allá también. Por ahora se llama, la modalidad que estamos utilizando es una modalidad virtual sincrónica en directo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que siguen conectados a través de este tipo de herramientas que tenemos en la FUCS para hacer sus clases en vivo y en directo. Clases que tienen que ser participativas, no le tengan miedo a poner la cámara. Yo no sé por qué, y me ha llamado mucho la atención que estas generaciones le tienen mucho susto a poner la cámara. Yo creo que ni nosotros, que somos de otras generaciones, como de no poner la cámara tranquilamente. ¿Por qué razón? Porque la virtualidad a través de estas herramientas es buena, pero es bueno verse la carita por lo menos, ver si sonríe, si reaccionó de una manera más adecuada. Es más, dentro de las pautas que vamos a seguir implementando es que cuando estemos en clase vamos a estar todos en cámara, así como para las evaluaciones que son virtuales. Todos deben estar en cámara necesariamente allí por obvias razones, ¿no? Y es una orden de la decanatura en ese sentido. Pero para las clases también podemos estar en cámara, en vivo y en directo, porque nos sentimos más compenetrados, más como que estamos interactuando. Yo me atrevería a decir que en este momento, en el primer semestre del 2021, va a ser de esta manera, o sea, virtual, sincrónico, en directo, ¿sí? Con asistencia obligatoria, obviamente, a las clases para todos los estudiantes. Y así es como lo hemos desarrollado durante este año 2020 y nos ha ido bastante bien. Están bastante acostumbrados los estudiantes con esta modalidad, pero también queremos conocerlos más de frente y verlos. Yo he conocido a mis estudiantes de la segunda corte, todos a través de esta pantalla, jamás los he visto en vivo y en directo. A los de la primera corte, sí tuve el gusto de conocerlos 3 semanas por lo menos, donde interactuamos en el face to face con ellos, pero luego si ya nos tocó meternos en esta modalidad. Igual, pues yo pienso que tenemos que adaptarnos a la situación y mientras lo podamos hacer por este medio sin dificultades como lo hemos venido realizando, lo seguiremos haciendo así, hasta que el gobierno nos diga ya listo, sobre todo que ya estemos vacunados, ¿no? Yo creo que si ya estamos vacunados, listo, nos vamos para las aulas, porque seguramente el riesgo se minimiza en cantidades. Sí, es decir, básicamente hay que tener claro, y repito, que nuestro programa no es virtual, sin embargo, seguramente existirán clases remotas. Eso es viable, pero eso no quiere decir que la calidad del programa sea distinto o que su plan de estudio sea distinto. Realmente la universidad ha logrado adaptarse de una manera increíble a los procesos y la virtualidad sigue siendo amiga para este caso.
Doctor, nos preguntan de qué trata la prueba para ingresar a la maestría. No sé si se refieren un poquito al examen, Al cómo pudiera examen. usted Ok. orientarlo sobre ese examen de admisión. Sí, señor. Bueno, digamos que el proceso de admisión tiene, digamos, tres componentes, ¿no? El primer componente es el examen escrito, que se hace en la mayoría de, o es prácticamente en todos los posgrados en la FUC se hace eso. Es un examen en el cual ustedes deben tener conocimiento de la parte fundamental para abordar un programa como estos, como es la parte de farmacología básica, la parte de fisiología humana. Básicamente en ese sentido está enfocada la evaluación escrita que les hacemos. Es un examen muy sencillo, de unas preguntas de selección múltiple con una única opción de respuesta, la mayoría de las veces. La otra parte es el componente de la entrevista. En la entrevista, un equipo de docentes y conmigo nos sentamos a conversar con ustedes para ver el verdadero interés que tengan obviamente en la maestría y también las posibilidades de realizarla desde el punto de vista de dedicación a ella, ¿no? Sabemos que obviamente es una maestría de fin de semana y demás, pero pues es importante que podamos dedicarle el tiempo que amerita, porque ustedes van a estar viendo 3 módulos de manera simultánea, digamos, entonces necesita dedicación, principalmente eso. Y obviamente, pues la hoja de vida, ¿no? Si hay que escoger, porque los cupos obviamente estamos en un rango entre 10 a 20, con 10 como mínimo y como máximo 20, que es lo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, pues si vamos a tener 50 aspirantes, pues nos toca ceñirnos a los 20. Entonces, si en la hoja de vida nosotros vemos que uno de los aspirantes ha hecho investigación y se ganó 2 premios en póster, en congresos, pues ok, ese va a tener un poco más puntaje que de pronto el que no ha hecho absolutamente nada de investigación. Pero son, digamos, es un proceso de selección muy transparente donde yo diría todos tienen la oportunidad de pasar y demás. No quiere decir acá, obviamente, no sé, si tengo un médico especialista y un médico general, porque la maestría también está dirigida al equipo de salud que maneja medicamentos, que son médicos especialistas, médicos generales, químicos farmacéuticos, enfermeros, enfermeras, nutricionistas y odontólogos. Hasta ahorita no hemos tenido todavía nutricionistas ni odontólogos, pero esperamos que en algún momento lleguen, ¿sí? Pues hasta ahorita lo que hemos tenido ha sido básicamente médicos, hemos tenido químicos farmacéuticos y tenemos también obviamente enfermeras y enfermeros en nuestro grupo de maestrantes. Igual es una entrevista en la que ustedes van a poder compartir más con nosotros como ese deseo de estar en el programa y nos interesa que si entran acá porque están completamente convencidos y de que sienten que nuestra institución, la FUCS, les puede aportar a ustedes en todos los contextos de beneficios que tiene el programa desde el punto de vista, digamos, de formación académica como tal en el área de medicamentos y obviamente pues también de posibilidades laborales, ¿no? Que para eso uno estudia, ¿no? Uno no estudia porque sí, por amor solamente al tema, ¿no? También se visualiza un poco más allá qué opciones voy a tener en el ámbito laboral. De acuerdo, y de hecho se ha demostrado que definitivamente realizar programas de posgrado, además yo creo que ser un tema muy motivador, ¿no? Yo creo que principalmente uno debe hacerlo por uno. Sí genera unos procesos muy importantes al interior de las organizaciones en las que estamos, nos da un tema de seguridad en los cargos, la posibilidad de crecer también. Es decir, el proceso formativo no puede parar y la invitación sobre todo para aquellos que pertenecen al sector de la salud es permanecer en constante actualización. O sea que la invitación es a seguir ese proceso formativo. A mí me gustaría, doctor, que usted pudiera responder una pregunta que me parece interesante y es, ¿cuál es la diferencia que tiene la FUCS frente a otras instituciones que forman específicamente para el sector de la salud? Digamos que independiente a nuestra maestría en farmacología clínica, que sabemos que es supremamente fuerte en el sector, ¿por qué la FUCS? ¿Por qué hay que creer en un proceso formativo al interior de esta gran institución? Bueno, digamos que la FUCS, uno de las diferenciadores grandes que tiene con otras instituciones es, yo diría, primero que todos somos una gran familia, ¿no? No es como que tú llegas a la FUCS y te sientes perdido y no sabes dónde estás porque la universidad tiene 4.000 estudiantes de pregrado y 8.000 de posgrados y entonces te perdiste en ese gran panorama de toda la universidad. Acá habitualmente nuestra universidad está especializada en programas de salud, entonces va a tener obviamente la oportunidad de estar interactuando con otras áreas de la salud también,
tiene, digamos, un potencial inmenso en especialidades clínicas en el área de medicina, que son un montón, están por encima de las 40 especialidades clínicas, o sea que la experiencia es extremadamente grande. Para el caso de la maestría, pues no tenemos práctica clínica hospitalaria, ¿no? Pero para los estudiantes de pregrado, como las demás especialidades clínicas, pues la oportunidad de tener 2 hospitales propios de 4.º nivel, pues definitivamente da una opción de poder desarrollar más su proceso de aprendizaje en la casa, ¿sí? Igual yo pienso que el proceso de acompañamiento que tenemos acá, la familiaridad con que se nota esto, acá hay un acceso mucho más directo a decanatura, o no más directo, directo a la rectoría, donde uno no se siente como en otro tipo de instituciones, donde ustedes van a estar pidiendo una cita para que se la den dentro de una semana o de 2 semanas. Acá todo se maneja mucho más familiarmente y hay mucha, digamos, disposición de nuestros altos directivos y demás, que a nosotros también como directores de programa nos facilitan mucho más las cosas. Y para el caso específico de la maestría en farmacología clínica, yo diría que un diferenciador bien grande es, uno, el acompañamiento que ustedes tienen como estudiantes, ¿sí? Desde el momento que entran, se sienten acompañados porque estamos pendientes de ustedes, de que las cosas funcionen, no solamente de que sí se haga la clase, obviamente eso es importantísimo, pero de que estén recibiendo obviamente la formación que ustedes necesitan. Tenemos una selección de docentes la mejor que hemos podido lograr. No todos son doctores como quisiéramos con título de doctorado, pero para ser un excelente docente no solamente se necesita ser doctor, sino sobre todo tenemos un equipo de docentes que tienen muchas ganas de enseñar, muchas ganas de estar acá. Y yo creo que eso es supremamente importante. Tenemos algunos doctores, obviamente, también en nuestro equipo docente y todos son magísteres, obviamente, como mínimo, y también de especialidades clínicas, ¿no? Como medicina interna, de farmacología clínica, que es una especialidad clínica también, están dentro del equipo de docentes. Y como esta es una maestría en investigación, ¿sí? El trabajo de grado de ustedes es un trabajo de grado del cual yo les comienzo a hablar desde el primer día que entran a la maestría, y ese día les pido tarea ya del trabajo de grado. O sea, quienes estén aspirando en este momento tienen que estar pensando ya cuál va a ser su proyecto de grado. Es muy probable que ese se pueda desarrollar luego hacia adelante, pero si en algún momento hubo necesidad de cambiarlo por viabilidad, factibilidad del proyecto, lo que sea, pues se cambia sencillamente. Y de ahí para adelante ustedes van a tener todo un proceso de acompañamiento, tanto desde los docentes como de parte mía como director del programa, para garantizar de que esa tesis que ustedes deben realizar cuando estén finalizando su 4º semestre la tengan terminada. ¿Y qué hicimos para eso? Dentro de nuestro currículo está incluido el desarrollo de en fases de su proyecto de grado como tal. O sea que ustedes van a ver en el primer semestre asignaturas de investigación y ahí van a sacar un producto y ese ya va a ser la base para que en segundo semestre en seminario de tesis 1, en tercer semestre seminario de tesis 2 y en cuarto semestre seminario de tesis 3 desarrollen todo el proyecto de grado como tal. Y cuando ustedes terminan, prácticamente han hecho toda su tesis y lo que les hace falta es el trabajo, o más bien el artículo para publicación, no más. Eso entre otras cosas. Creo que podríamos seguir hablando muchas cosas bonitas nuestras, Laura. No, Yo y la verdad es quisiera, que, ah, sí, perdone, los doctora. interrumpo, quisiera resaltar una cosa y es desde mi punto de vista, y yo que tengo una maestría en farmacología, también siento que el tema es que muchas de las otras maestrías son muy técnicas en sentidos de hablar de mecanismos de acción, irnos a la parte molecular y demás, lo cual creo que es muy importante, pero también siento que esta maestría algo que les va a brindar es ese tema de la práctica clínica. O sea, no solamente el concepto técnico, el concepto de mecanismo de acción, el concepto teórico, sino el concepto llevado a la práctica. Cómo realmente hablamos de, en mi caso, y que nos veremos para todos aquellos que decidan ingresar, cuando estemos hablando de farmacovigilancia, no solamente desde la parte teórica de la farmacovigilancia, sino cómo realmente llevamos esas cosas a la práctica. Y eso pasa en todos los escenarios y los contextos de la maestría, y es cómo realmente yo puedo utilizar la información que estoy adquiriendo, esa información técnica en la vida real, que creo que eso es un diferencial muy importante.
Muchas gracias, doctora. Sí, es decir, no somos nosotros mismos echándonos solo flores porque uno diría, no, pues es que ustedes cómo se van a decir algo malo, pero es que no hay nada malo. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución. La FUCS, además, como les dije, inicialmente tiene además acreditación de alta calidad, toda la institución. ¿Sí? Además de que sus pregrados tienen las acreditaciones de alta calidad, sus posgrados médico-quirúrgicos también ya están acreditados en alta calidad, muchos de ellos, es decir, somos la institución de educación superior con mayor número de posgrados médico-quirúrgicos acreditados, y pues el crecimiento exponencial también de sus programas de posgrado en otras disciplinas, pues también demuestran el crecimiento institucional que tenemos y la expansión también a otras regiones del país. Es decir, la decisión realmente está en manos de ustedes de poder ingresar. La universidad además también tiene facilidades, es decir, viene el lugar en tal caso comentarlo, tiene facilidades de financiación, tiene la posibilidad de becas a partir de segundo semestre para ustedes, becas por liderazgo, becas por rendimiento académico, becas socioeconómica, bueno, hay un montón de becas que les compartí también a través de un enlace para que puedan revisarlas, donde podemos también apoyarles en su proceso formativo. Y sumado a ello, pues el acompañamiento que les vamos a hacer permanente, desde el momento mismo que ustedes se inscriben, como siempre lo hemos dicho desde el principio, somos una familia, entonces vamos a estar pendientes de ustedes de qué requieren, qué dudas tienen, si en algún momento el doctor Vallejos es abierto a atenderlos a ustedes, si hay alguna inquietud en particular, el doctor Vallejos sé que nos apoya y estaría también hablando con ustedes. Y bueno, les compartí también las líneas de atención. Esas líneas de atención están estipuladas de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todo el apoyo que ustedes necesiten es llamar a la línea de atención 437-5401, es la única línea de atención que estamos en este momento teniendo, así como a través de la página web hay un chat ubicado en el home principal, a un ladito, un globito de chat, ustedes ahí hacen clic, escriben cualquier inquietud que tengan y el correo electrónico. No estamos teniendo atención presencial, todo lo estamos haciendo a través de modalidad virtual y nos ha funcionado bastante bien. Respondemos de inmediato y lo que buscamos es que ustedes tengan un acompañamiento permanente en el proceso para verlos ya finalmente graduándose. Estamos próximos a tener grados nuevamente ahorita en el mes de diciembre, sintiéndonos muy satisfechos y orgullosos también de todos los egresados que este año pudimos graduar en el marco de la pandemia. Por ahí les compartí un artículo interesante que ha estado rodando en Revista Semana, en Revista Dinero. Este domingo también fuimos protagonistas en el diario El Tiempo, contando cómo la FUCS no ha parado su proceso formativo, menos para profesionales del área de la salud. Y eso habla bien de nuestra institución, de lo que venimos haciendo. No solo somos nosotros, sino son otros hablando de nosotros, y lo que vieron desde el principio nuestros estudiantes y nuestros egresados son la mejor forma de demostrar que la FUCS sabe de salud. Diría yo que esa es como la conclusión. Laura, yo quiero dar respuesta a dos preguntas que hay aquí de los asistentes. Una dice, yo no me encuentro en este momento en Bogotá, pero de verdad me gustaría participar en la maestría. ¿Cuál sería mi respuesta? Para el próximo semestre, yo creo que desde donde esté puede atenderla, sin problema, ¿sí? Porque lo más probable es que el primer semestre del 2021 sea virtual, sincrónico, en directo, ¿sí? Entonces se puede conectar desde cualquier lado. Hay que tener cuidado con lo virtual, ¿no? Lo virtual es también que tú lo puedes hacer en cualquier momento cuando lo quieras hacer. No, acá no. Tiene que ser justo en los horarios que están destinados para la maestría. Viernes 4:30 a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí tienen que estar conectados. Sé que es un esfuerzo grande. Por eso es bueno estarnos viendo las caritas, interactuando, preguntando, estar muy, muy interactivos, digámoslo así, de esa manera. Pero ya pasado y cuando haya una presencialidad garantizada y que haya que volver a ella, hay que estar presencial acá. Entonces, como arranque podría hacerlo desde afuera, ¿sí? De Bogotá, pero ya luego tendría que estar acá en Bogotá necesariamente, ¿no? Bueno, y hay una pregunta también sobre los costos, el costo de la inscripción y el costo del semestre. No quiero mencionar aquí pesos exactamente, pero toda esa información la tienen clarísima en la página de la universidad, por favor. Ya les compartí, doctor. Sí, De hecho, les compartí el enlace para que puedan revisarlo, son los costos 2021. Les aclaro algo, de hecho creo que esto puede ser interesante para ustedes. El valor de la inscripción y el valor de la matrícula, en la medida en que ustedes lo paguen antes del 30 de diciembre, siguen siendo costos 2020. ¿Sí? O sea, lo que ustedes ven en este momento en la página web son los costos 2021. Pero si el pago se hace antes de finalizar el año, 31 de diciembre de este año, mantenemos los costos del año 2020. De una u otra manera, pues es un apoyo y una ayuda también dentro de este proceso, así que anímense a hacer todo su proceso durante el año que ya está próximo a finalizar.
Bueno, doctor Perfecto. Vallejos, no sé si hayan más inquietudes. Aquí pues nos dan las gracias por la sesión. Recuerden que queda grabada. Vamos a enviarles próximamente a su correo electrónico el enlace para aquellos que quieran nuevamente ver la charla de la doctora Paola, a quien le agradecemos muchísimo todo su conocimiento. Yo creo que el conocimiento hay que transmitirlo y usted lo ha hecho de una manera excelente. A todos nos ha quedado muy claro. La responsabilidad en este tema es fundamental. Entonces, doctora, sus palabras finales, además de agradecerle sus palabras de cierre. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y nada, yo creo que para cerrar, simplemente decir que la seguridad del paciente es de todos, porque finalmente todos somos pacientes. Así que seguirlos invitando a que trabajemos en términos de la gestión de errores de medicación. Muchas gracias y bienvenidos a la maestría. Muy bien, doctora. Y doctor Vallejos, su mensaje final para aquellos que quieren cursar la maestría, ¿por qué tienen que cursarla con nosotros? Su cierre. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes por habernos dedicado este tiempo, escucharnos un poco para contarles del programa y habernos acompañado en esta actividad académica también, que estuvo ligada, que fue lo más importante y trascendental de este evento, con la doctora Paola. Gracias, Paola, por habernos acompañado con tu excelente conferencia y la motivación que dejas en lo que es la prevención de los errores de medicación para todo el equipo de salud como tal. De parte de la FUCS y del mío propio como director de la maestría, pues bienvenidos a todos los que estén interesados en el programa, la información adicional que requieran con mucho gusto. Estamos dispuestos, ya Laura les compartió a ustedes los diferentes números o canales de comunicación. Si en algún momento necesitan precisar algo puntual conmigo, lo pueden hacer. La gente de la parte de admisiones me comunica a mí de inmediato y se puede establecer un contacto directo conmigo. Puede ser a través de mi correo electrónico, puede ser a nivel de una llamada también en algún momento o a través de WhatsApp. Ahorita las formas de comunicación que tenemos son muchas, sí, lo podemos hacer de esa manera. Y a quienes lleguen acá a nuestro programa, siempre estaremos con toda la disposición de apoyarles en todo su proceso de aprendizaje y la idea es que se vayan de acá muy satisfechos y contentos del programa y de que sientan que hemos podido aportarles algo importante para ustedes en su formación como tal y también para su futuro, ¿sí? Para su futuro profesional, donde puedan dimensionar muchos otros espacios en el ámbito laboral, sobre todo. Yo creo que la maestría les va a dar un abanico bien interesante de espacios laborales que tal vez otras especialidades a veces no lo dan tanto, ¿sí? U otras maestrías. Acá ustedes van a tener posibilidad de elaborar a nivel de la parte, digamos, de instituciones de salud, en hospitales, como gestores de medicamento, a nivel de IPS ambulatorias, van a tener la oportunidad de estar también en la industria farmacéutica, van a tener la oportunidad de estar a nivel del Sistema General de Seguridad en Salud, en INVIMA, van a tener las posibilidades de acceder en algún momento a un concurso también en el Ministerio de Salud, ¿sí? Incluso en toda la parte de docencia, hasta para la docencia los preparamos, porque tenemos un año de formación en la parte de pedagogía, que es un diferenciador bien importante también de nuestra maestría, con una asignatura que se llama Enseñanza Clínica de la Farmacología. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo y esperamos podernos encontrar en otros espacios en momentos muy cercanos. Muy amables. Gracias, Laura, Y a ti así por todo será. el apoyo. Gracias, No, Paola. doctora, usted que siempre está dispuesto a abrir estos espacios. Nosotros realmente somos el canal, usted es el fondo, nosotros somos la forma. Entonces, no nos queda más que decirles que la decisión está en ustedes. Nosotros simplemente les hacemos el acompañamiento en lo que necesiten. Recuerden las fechas. A Cristian, que nos pedía más tiempo. Cristian, tienes tiempo. Te quedan 3 semanas más o menos para que puedas revisar el proceso. Si necesitas nuestro apoyo, con el mayor gusto. Y en general a todos, un abrazo gigante desde la FUCS, desde sus hospitales. Recuerden cuidarse, esperamos que todos estén muy bien, que sus familias también estén muy bien y que de una u otra manera también empecemos ya, ¿por qué no?, a disfrutar este fin de año y a tomar decisiones de cara al 2021, como lo es poder cursar un programa como este. Una feliz noche para todos y recuerden, la FUCS sabe de salud. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias.